Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora en los micrófonos de Huancavilca, el señor doctor Luis Fernando Torres. Él es asambleísta y miembro del CAL, yo diría la dependencia más importante de la Asamblea Nacional, porque es ahí donde se hace acopio de todos los proyectos de ley, las reformas, las nuevas leyes, todos los documentos que van a estudiarse en las respectivas comisiones y luego de estas al Pleno y vuelve. Bueno, en todo caso, los saludamos, le agradecemos por estar con nosotros, doctor Luis Fernando Torres, y le consultamos, ¿no? A estas alturas, a 5 meses de haber iniciado la tarea del la nueva Asamblea Nacional, ¿cuántos proyectos de ley han llegado al CAL y estos han sido aprobados por ustedes para que le han dado trámite, o ha faltado algunas cosas y por eso no han podido ustedes aprobarlos? ¿Y cuáles son estos? De pronto hasta nos puede decir qué legisladores se han preocupado de ingresar estos proyectos de ley o proyectos de reformatorios de leyes, etcétera. Bienvenido. Buenos días. Más de 50 proyectos ha calificado el Consejo Administrativo de la Legislatura y han sido consecuentemente enviados a las comisiones correspondientes. Son proyectos que expresan las visiones, las experiencias de los legisladores y como no pueden tramitarse de un día para el otro, toman su tiempo en cada una de las comisiones. El Consejo entonces ha calificado, como le acabo de indicar, por sobre los 50 proyectos que habrá que ver si pasan los filtros de las comisiones en el momento oportuno para el debate correspondiente. 7:40. Ahora, doctor Torres, usted que tiene mucha experiencia como alcalde, como legislador, incluso me parece que también fue usted concejal de su cabildo allá en su bella y querida Ambato. Con esa experiencia que tiene, y aquí conversábamos con Lenín, mi compañero Lenín Artieda, el otro día, y dentro de los conocimientos que tenemos, no encontramos dentro de las 3 causales que tiene la Constitución de la República, incluirlo al vicepresidente de la República, actualmente detenido, recluido, señor Jorge Glass. ¿Qué está pensando, por ejemplo, Luis Fernando Torres, con esa experiencia? ¿Cree que en algún momento se va a dar un juicio político al vicepresidente? Hola, 7:41, aquí en Huancavilca, 8:30 se nos fue la señal con el legislador Luis Fernando Torres, de los registros de el movimiento. Cambio. Ya me escuchó la pregunta, doctor Luis Fernando Torres. Sí, una precisión. No le escucho. Hola. No lo tengo. A ver, 7:42 en Huancavilca, 8:30 AM. Estamos dialogando con el señor doctor Luis Fernando Torres, asambleísta por el movimiento, ¿cuál es? ¿Cambio? Movimiento Cambio. Movimiento Cambio, ¿no? Sí, así es. De la provincia del Tungurahua, y él es miembro del CAL en la Asamblea Nacional. Señor doctor, ¿nos escuchó? Sí, perfecto. Bueno, como le decía, yo no he sido concejal, sino fui alcalde de Ambato y algunas veces legislador. En cuanto a su pregunta sobre el juicio político al vicepresidente, no se necesita de un juicio penal previo ni paralelo para que pueda enjuiciarse políticamente al presidente.
Tampoco se necesita de pruebas como aquellas que se practican en audiencias de juicio, en los procesos civiles o penales. Si bien la Constitución habla de pruebas, cuando se refiere a pruebas, básicamente indica que tienen que adjuntarse a la correspondiente acusación elementos, noticias, evidencias acerca de aquellos delitos señalados en la Constitución: concusión, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad misma del Estado. Y dentro del pedido que ya está al momento listo, están esos elementos, están debidamente señalados los delitos por los que debería juzgarse políticamente al vicepresidente de la República. 7:44, usted, Lenny. Sí, bueno, para saludar al doctor Torres. Y yo quería consultarle, doctor, sobre el diálogo que tuvieron ustedes ayer en la Asamblea Nacional con el Procurador General del Estado. ¿Cuáles son las observaciones que tiene usted de esta comparecencia? Buenos días. Fue interesante la comparecencia del Procurador porque él, por ejemplo, dijo que tan solo había presentado 2 acusaciones particulares en casos relacionados con Odebrecht y que estaba por venir una más, la del ex contralor Polito. Por lo tanto, había presentado la acusación particular en el proceso por asociación ilícita en contra del vicepresidente y otros procesados, y también en el proceso que involucra al exministro de Electricidad Mosquera. Esas 3 acusaciones, las 2 presentadas y la que anunció que presentará en los próximos días, sumarían alrededor de $50 millones por concepto de reparación integral. A ello tiene que sumarse los $30 millones correspondientes a las acusaciones particulares presentadas esencialmente por Petroecuador en otros procesos. Pero lo interesante de lo que dijo el procurador fue que estos montos no son estáticos, estos montos variarán conforme vayan apareciendo procesos en la fase de instrucción y la Procuraduría, como representante del Estado, víctima en estos casos, presente la acusación particular. El procurador hizo serios reparos a la calificación como acusador particular del doctor César Montúfar, porque según él, el doctor Montúfar había acusado solo al vicepresidente, cuando el delito de asociación ilícita tiene que ser entre 2 o más, porque como su nombre lo indica, se trata de una asociación. Y lo que dejó entrever el procurador es que esta calificación equivocada por parte del juez podría tener consecuencias en la validez misma del proceso. Es decir, el proceso podría ser declarado nulo en algún momento por estas razones. Parcialmente y en algún momento, así es. Ahora, doctor, desde su criterio, ¿el proceso se está desarrollando de manera adecuada? ¿La Fiscalía está haciendo lo que debe hacer? ¿No le está faltando algo? Bueno, lo que está claro es que el vicepresidente será procesado exclusivamente por asociación ilícita. Ya no hizo el fiscal la reformulación de cargos que tenía que hacerla antes de que concluyera la instrucción fiscal. En esas condiciones vamos a un proceso exclusivamente por asociación ilícita y de manera paralela, cuando se cumpla lo que algunos anuncian, el vicepresidente podría ser vinculado a otros procesos. Pero este comenzó y terminará por asociación ilícita, de lo que se puede observar por el curso que ha tenido este proceso penal. Doctor Torres, desde algunos sectores se está señalando que el procurador debería ser investigado también, ya que él validó muchos de los informes, muchos de los contratos que se firmaron con Odebrecht. ¿Cuál es su lectura? Bueno, el propio excontralor, a través de su abogado, ha pedido que se le vincule al procurador del Estado al proceso penal por concusión, y ese fue uno de los temas que le pregunté al procurador y que él respondió de manera contundente, destrozando los argumentos del contralor. Dijo varias veces el procurador que al excontralor se le investiga por concusión, y en el caso de la concusión no solamente existe el favor, sino la exigencia de recursos. Por lo tanto, con lo que dijo el procurador, él trató de
alejarse del proceso. Y también luego hizo una precisión que tiene que ser materia de estudio e investigación. El procurador dijo que primero el Contralor desvaneció las losas y luego la Procuraduría autorizó la firma del acta transaccional y que nada tuvo que ver con el desvanecimiento de las losas, porque esta era una competencia exclusiva de la Contraloría General del Estado. Bueno, sí, yo coincido con ustedes, eso amerita una investigación, ¿no? Porque no creo que estemos en un momento en el que un alto funcionario como el procurador vaya a autoinculparse. Lo que sería interesante allí es tener certezas de que lo que él dice es realmente cierto. Efectivamente, así es. Y del proceso que está llevándose en contra del excontralor podrían desprenderse elementos que abran, por supuesto, una investigación. Otro tema, doctor Torres, ustedes en el CAL, bueno, digo ustedes porque usted forma parte, pero usted no votó por aquello, se le había dado paso a este proyecto de ley que busca modificar la manera como se eligen a los prefectos, y luego el CAL pues ha dado marcha atrás. ¿Cómo es esto? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, ocurrió que dentro de un paquete de 23 proyectos hubo una sola votación para calificar los 23 proyectos que tenían informe favorable de la Unidad de Técnica Legislativa. Y el asambleísta Patricio Donoso, el asambleísta Berman y quien le habla, nos dimos cuenta después de la calificación de ese paquete de 23 proyectos que allí había uno que reformaba el Código de la Democracia, ni siquiera llevaba como título ley para modificar la elección de los prefectos, sino era una reforma sutil al Código de la Democracia. Cuando advertimos que esto había ocurrido, pedimos la reconsideración, esta fue aceptada, quedó sin calificación ese proyecto y por pedido mío y de otros legisladores, la Unidad de Técnica Legislativa debe pronunciarse sobre algunos temas. El primero, ¿cuál es la constitucionalidad de este proyecto que despoja del derecho de participación a los habitantes de las ciudades a la hora de elegir a los prefectos? ¿Cuántos cantones se quedarían sin elegir prefectos porque carecen de zonas rurales? Alguien me decía que cerca de 45 cantones en el país no elegirían prefectos en las respectivas provincias. Y luego está el tema de las competencias. Los consejos provinciales no solamente se limitan a acciones en las zonas rurales, también tienen incidencia en las zonas urbanas, particularmente en materia medioambiental, en control del ruido, en la construcción de vías intercantonales que conectan no a las zonas rurales de cada cantón, sino a las zonas urbanas, en materia cultural. Por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, el Consejo Provincial administra el Museo de la Ciudad, administra la Biblioteca Provincial, que está en el casco central de la ciudad de Ambato, y algo parecido ocurre con otros consejos provinciales en el país. Me va a disculpar, doctor Torres, que quizás salte de un tema a otro, pero queremos aprovechar este diálogo para obtener sus criterios sobre distintos temas. En el tema económico, sí están las propuestas de los anuncios del presidente Lenín Moreno, no llegan todavía a la Asamblea los proyectos de ley, se ha adelantado que tendrán el carácter de económico urgente, pero yo quería consultarle a usted, por ejemplo, ha habido ya pronunciamientos en el sentido de que no se respaldará incremento de impuestos, por ejemplo, el incremento en 3 puntos del impuesto a la renta. Las organizaciones políticas de oposición han dicho que no van a votar a favor de aquello. ¿Cómo queda entonces el escenario? ¿Al oficialismo le alcanza con los votos que tiene y los de sus aliados para aprobar esos proyectos? ¿O usted cree que no podrá el presidente Moreno cumplir con ese objetivo en particular? No es fácil predecir lo que ocurrirá con el oficialismo después de la división pública que existe entre el actual presidente y el expresidente, pero yo al menos puedo entrever que en algunos temas votarán monolíticamente los asambleístas del oficialismo. Como tanto les gusta subir impuestos, entiendo que ahora tienen la oportunidad para subir los impuestos, esos 3 puntos a las grandes empresas, y también incluir al 13º sueldo dentro de la masa gravable. Pero aquellos que estamos en la otra orilla, integrando el bloque del cambio positivo, ya hemos dicho que no votaremos por ningún
incremento impositivo en las actuales circunstancias. Una última de mi parte, doctor Torres, y tiene referencia con su tierra, con Ambato. ¿Qué es lo que está pasando? Y me va a perdonar que me sonría, pero 28.666.000 recaudados por multas de fotorradares. ¿Qué ocurre? O sea, la cifra es una locura. Tan mal manejan en Ambato, tanto irrespeto hay a los límites de velocidad. El tema de los fotorradares es un tema nacional. Primero, por la forma como se adjudicó el contrato a una concesionaria privada. Se constituyó 15 días antes, fue la única oferente, se adjudicó el contrato y esa adjudicación ha sido ya motivo de observaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría. La Procuraduría inclusive llegó a decir que el contrato es nulo, de nulidad absoluta. La Contraloría, por su parte, dijo que tiene que revisarse el contrato, renegociarse, porque además la participación de la concesionaria privada es del orden del 65%, es decir, de esos 29 millones de dólares que se han recaudado desde el 2015, la concesionaria recibe cerca del 65%. Y en Ambato nos preguntamos, ¿cuánto cuesta operar el negocio de los fotorradares? ¿Cuántas máquinas? Y parece que, indudablemente, el costo operativo es sumamente bajo, y por eso la Contraloría le pidió al municipio que renegocie inmediatamente el contrato y baje la participación de la concesionaria privada. Detrás del cobro de las multas hay un gran negocio, no cabe la menor duda. El municipio recibe ingentes cantidades de recursos y la concesionaria privada recibe recursos aún más altos. Y por ello preocupa que con una recaudación en 2 años de cerca de 29 millones de dólares se mantenga un control en las vías para alimentar recaudaciones a costa del bolsillo del ciudadano. Inclusive la Contraloría en su informe detectó que en cierto momento los fotorradares habían estado mal calibrados y esa deficiente calibración hacía que se cobre a quienes no debían pagar. Inclusive la ubicación ha sido motivo de gran debate. Un fotorradar no puede estar en una bajada, en una curva, porque eso es antirreglamentario. El reglamento a la ley de tránsito lo prohíbe. Es un escándalo de magnitudes, porque con un contrato de concesión de esa naturaleza hay unos que siempre ganan, la concesionaria y el municipio, y otros que siempre pierden, que son los conductores. Economista Cleverchica. Sí, para despedir al doctor Luis Fernando Torres y estar pendientes, porque ya también pronto llegará la proforma presupuestaria para el periodo 2018, llegará también el paquete de medidas económicas, y entonces hay bastante trabajo, doctor Luis Fernando Torres, para el CAL y para las distintas comisiones a que les corresponde analizar este tipo de acciones de carácter económica principalmente y financieras para la economía ecuatoriana. Un abrazo para usted. Gracias, buenos días. Huancavelica, la H grande de la información.